voy a empezar a llenar mi tabla para que podamos seguir todos. ¿Qué número de tramo es del colector? Tramo número 1. ¿Qué número de cámara de salida es? Es la cámara número 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Les ruego me hagan saber si están escuchando cuando les pregunte, porque de lo contrario yo voy a seguir hablando y hablando y no sé si ustedes están atendiendo o no están atendiendo, ¿cierto? Entonces, ahí tengo la cámara número 1. Cota de terreno en la cámara de salida, en la cámara número 1 en este caso, ¿cuánto es la cota de terreno? Les pregunto. 700. A ver, vean su plano. 700. 700. Estamos en 700, ¿no es cierto? 700. Cota de radier la voy a pasar, si bien está el dato ahí, lo voy a pasar y después voy a justificar eso. La cámara, voy a recoger primero toda la información que tengo proveniente de los trabajos previos al diseño, es decir, de la parte topográfica y de los caudales que yo ya los tengo calculados, ¿cierto? Y después vamos a completar el resto. Entonces me paso a la cámara de llegada. ¿Qué número es la cámara de llegada? La número 5. 5. ¿Qué cota de terreno tengo en 5? 699.5. Perfecto. Voy a pasar la cota de radier, voy a pasar la profundidad, la caída también, y voy a irme a la longitud. ¿Cuánto es la longitud del tramo? Ahí es, ¿cuánto? 130. 120 más 10 al eje de la calle, ¿no es cierto? Entonces son 130 metros. ¿Cuál es el acumulado? No tengo ningún tramo aguas arriba. El acumulado va a ser el mismo, ¿no es cierto? Entonces, la longitud acumulada va a ser la misma. Ahora, yo les he dicho, he querido diferenciar los cálculos del caudal máximo, del caudal de conexiones cerradas y el caudal de infiltración para cada tramo, para que puedan ustedes visualizar cómo se va cumpliendo aquello que decimos que el caudal de diseño de cada tramo es igual a la suma del máximo más cerrada más infiltración, y si hubiese algún caudal puntual de descarga de cualquier escuela, en fin, ¿no es cierto? De cualquier industria o institución. Entonces, vamos con el caudal del tramo. El máximo. ¿Cuánto es el caudal del tramo? Fíjense lo que estoy haciendo. Estoy multiplicando el caudal por unidad de longitud que tengo en la hoja número 3, donde dice caudal máximo, que tiene un valor de 0.0147, ¿no es cierto? Multipliquen por la longitud del tramo, que es 130, para ver cuánto les da el caudal máximo. Si tengo un caudal por unidad de longitud, multiplicando por la longitud voy a tener el caudal del tramo, ¿no es cierto? El caudal al final del tramo, después de que he ido recogiendo metro a metro el agua residual que se genera en ese tramo de colector. ¿Verdad? Entonces, ¿estamos de acuerdo que les da 1.911 o no? Sí, Está claro, ¿no es cierto? No hay dónde perderse, no hay ninguna ciencia. Ahora, el acumulado. ¿Por qué el acumulado es el mismo? Por lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? No tengo ningún colector aguas arriba
que vaya acumulándome a mí el agua residual que voy recogiendo. Entonces es el mismo. 130 por 0.0147 me da 1.911. Yo les ruego que vayan haciendo los cálculos, porque por ahí yo me he equivocado, ¿cierto? Entonces, ustedes me corrigen. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Vamos a conexiones cerradas. Nosotros tenemos un caudal por unidad de longitud en conexiones cerradas. Fíjense en la página número 3 de la teoría. Es el 10% del máximo. O sea, es 0.00147. ¿Cierto? Es 4 dividido entre 2.720 es igual a 0.0147, que son litros por segundo por metro, ¿verdad? Entonces, yo tengo ese valor. Multipliquen ese valor por la longitud del tramo. ¿Cuánto les da? 0.191. 0.191, ¿no es cierto? Perfecto. Y el acumulado va a ser el mismo, ¿verdad? El acumulado va a ser el mismo, en este caso. Vamos al de infiltración. El tramo. Yo tengo en la página 3 0 y 4 ceros y un 5, ¿no? Que es el caudal que pensamos que va a ingresar por conexiones cerradas o por infiltración, mejor dicho, a lo largo de 1 metro. Este será 0.405 litros por segundo por metro. Si multiplicamos por los 130 metros, tenemos 0.07. ¿Está bien? El acumulado será el mismo. El acumulado será el mismo. En ese tramo, en el tramo de el colector número 1, en el tramo número 1, que va de la cámara número 1 a la número 5, ¿no es cierto? No tengo ninguna descarga puntual, porque de lo contrario tendría que ponerle ahí en los puntuales, ¿verdad? Los puntuales. No tengo ningún caudal que me drene hacia ese colector principal entre 1 y 5. No tengo una escuela, no tengo un mercado, no tengo una oficina, no tengo un hospital, no tengo una fábrica, no tengo nada. Entonces, no hay ningún caudal puntual de descarga en ese tramo. Y como los diseños de los alcantarillados se hacen tramo por tramo, pues no influye en este tramo ningún caudal puntual. Ahora, los caudales totales, ahí me voy. Yo lo he dividido este concepto de caudales en el total y en el de diseño. Les he dicho en la anterior clase de que antes de la modificación de la norma actual había un caudal de diseño mínimo. ¿Cuál era? Les pregunto para ver si se acuerdan. era de la descarga del inodoro. Correcto. Mínimo. Era un caudal igual a 2 litros por segundo que provocaba la descarga de un inodoro. Yo no sé por qué razón en esta modificación que ha hecho sobre la norma, que han hecho sobre la norma, en realidad han quitado ese caudal mínimo de diseño. Ojalá que lo vuelvan a incorporar en esta norma que están revisando. Entonces, este caudal total
yo quiero que se anoten. Es la suma de los máximos. Del máximo acumulado, es la suma de los acumulados, no de los máximos, sino del acumulado de los caudales máximos, del acumulado de los caudales de conexiones cerradas y el acumulado de la infiltración. Fíjense, ahí dice O, ¿no es cierto? O 6 más Q6 más S6 más T6, que vendría a ser el puntual. En este caso no tenemos puntuales, ¿cierto? Entonces, la suma de los acumulados. Este es un error que lo veo muy a menudo en todos los semestres. No digamos que toda la gente se equivoca, pero es preferible que tengan bien clara la situación. Es decir, la suma de los acumulados. Ese es el caudal de diseño del tramo. Porque ya les he dicho que si ustedes van a la teoría anterior, que ya les he mandado a la anterior clase, el caudal de diseño de un tramo es igual al caudal máximo de aguas residuales domésticas, más el caudal de conexiones cerradas, más el caudal de infiltración y más los caudales puntuales. Ese es el caudal de diseño. Entonces, si yo tengo aquí el caudal acumulado, mi colector tiene que tener la capacidad de poder transportar el agua que se va acumulando, porque yo hago el proceso inverso de lo que hacía con el agua potable. Con el agua potable, de aguas arriba hacia aguas abajo, yo iba entregando el agua, distribuyendo el agua, comenzaba con un caudal grande para toda la demanda y terminaba prácticamente en caudales cero, entre comillas, ¿no es cierto? Esto es al revés. En vez de ir dejando los caudales y yendo caminando hacia aguas abajo, esto es al revés. Yo voy caminando hacia aguas abajo y voy recogiendo las aguas residuales que voy obteniendo de cada uno de los beneficiarios del sistema. Entonces, por favor, anótense, el caudal total de diseño es igual a la suma de los acumulados de los máximos de conexiones cerradas y de infiltración. Ese es el caudal que está pintado, ahora lo voy a pintar con amarillo. 2.109, ¿cierto? Hasta ahí tengo ahí tengo la suma de los caudales. Este caudal total, que es la suma de los acumulados, yo lo comparo con el caudal mínimo. 2.109 es mayor que 2, les pregunto. Desde luego. Entonces, mi caudal de diseño va a ser 2.109. Si fuese menor a 2, ahí tengo que adoptar el caudal de 2 litros por segundo. ¿No es cierto? Eso es lo que me preguntaba alguno de sus compañeros al final de la clase. Tengo unos cuadros pintados. Aquí, por ejemplo, en este tramo, donde está pintado el 2, he pintado el 2 porque sumando los caudales, el máximo acumulado, el de erradas acumulado y el de infiltración acumulado, me da menor a 2, me da 1.946, casi 2. No es 2, pero entonces tengo que diseñar con 2. Esas son las observaciones que tienen y las pinturas que tiene este cuadro, esta planilla.
¿Está claro? Entonces, pues, mi caudal de diseño en este caso va a ser los 2.109. Hasta aquí puedo hacer. No tengo la pendiente porque me he olvidado de la pendiente. No tengo nada de ningún otro dato para diseñar, entonces me voy a volver al inicio. Yo aquí me había pasado la cota de radier. O sea, la cota de terreno estoy en 700 metros sobre el nivel del mar. Ocurre de que los alcantarillados, les había dicho, las tuberías de los alcantarillados son estructuras que están expuestas a cargas. Cargas muertas y cargas vivas. Las muertas son los rellenos que tenemos sobre las zanjas. Y las vivas, las cargas de paso de vehículos. Las cargas que se generan por los pasos de los vehículos. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo que conceptualizar eso de que tengo que garantizar esa estructura. Porque si hay un asentamiento diferencial, mi problema pasa en el que se puede fisurar la tubería, se puede romper, se puede soltar de la junta y me provoca a mí una contaminación porque por ahí va a haber pérdidas de agua residual. ¿Qué haces? Vení. Me está contaminando. Vení. Estoy zoom. A ver si apagamos sus micrófonos. Entonces, va a contaminarme el agua residual que se pierda ahí el suelo, ¿cierto? Y por tanto, las aguas subterráneas profundas. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que garantizar una cobertura de la tubería por encima de la clave de la tubería, por encima de la parte de arriba de la tubería. Tenemos que garantizar una tapada, se llama, a la cantidad de, al espesor del relleno que tapamos, con el que tapamos nuestras zanjas, ¿no es cierto?, que permita que esas cargas sean no tan grandes como para poder que el tipo de tubería que utilicemos resista. Eso es un tema aparte que lo vamos a analizar. Ahí se llaman los asientos en tubería, porque dependerá de cada tipo de suelo para poder poner un tipo de asiento. Cuando digo asiento, puede ser una cama de arena sobre la que vaya la tubería, hasta podemos poner hormigón para que vaya sobre el hormigón la tubería, o podemos revestirla la tubería con hormigón para garantizar de que no tengamos problemas. Entonces, ese es el concepto del por qué las tuberías de alcantarillado van un poco más profundo. La segunda situación del por qué también se pone más profunda las tuberías de alcantarillado es porque tiene mayores diámetros que las tuberías de agua. ¿No es cierto? Entonces, al tener mayores diámetros, nosotros vamos a requerir una zanja un poco más profunda, de manera que cumplamos las exigencias de cobertura, o sea, de tapada por encima de esa tubería. Entonces, para esto, yo estoy asumiendo que la tubería la voy a poner en el fondo de la zanja y la cota de radier me estoy dando yo esta cota, ¿no es cierto? Fíjense, 698.5. O sea, me estoy dando una profundidad de ¿cuánto? ¿De cuánto? 1.5 metros. 1.5, ¿no es cierto?
1.5. Entonces voy a comenzar a diseñar con las cotas de radier. Con la cota de terreno ya la tengo, la cota de radier ya la tengo, la he asumido, 1.50, ¿no es cierto? La profundidad la tengo, 1.50, y voy a calcular la cota de radier, que es, había dicho ya también en la anterior clase, que es mejor, si se puede, porque a veces no se puede, si se puede, es mejor de que nosotros vayamos acompañando la pendiente de las tuberías con la pendiente del terreno. Y este ejercicio muestra eso, pero no siempre en la realidad se presenta, porque podemos ir inclusive contrapendiente a la pendiente del terreno, a veces por necesidad. Pero no, si podemos hacerlo, vamos acompañando las pendientes del terreno. ¿Cuál es la pendiente que tenemos de terreno? Aquí, a ver, tenemos 700 y tenemos 699.5, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy dividiendo la cota de radier, o mejor dicho, estoy restando. La cota de radier, que es 698.5, menos la cota de radier, ¿dónde está? Menos L6, ¿dónde estoy? En L6, estoy perdido aquí. Bueno, vamos a ir más allácito para que sea más claro. L6 es la longitud del tramo. La longitud del tramo. Vamos a la pendiente, aquí está. La pendiente. Entonces, es D6, ahora sí, que del tramo. Estoy manteniendo la pendiente natural del terreno. D6, que es 700, ¿cierto? Ahora sí, menos H6. H6, que es la cota de terreno en la cámara número 5. Y eso dividido entre L6, que es, ¿qué cosa? La longitud del tramo, ¿cierto? ¿Sí o no? La longitud del tramo. Y ahí tengo la pendiente. A ver, hagan D6, ¿cuánto es? Es 700. Menos la cota de terreno en 5, 699.5. Dividido entre 130. Tiene que darles 0.00385. ¿Da o no da? Da, Inge. Sí, ¿verdad? Sí, da, Perfecto. Entonces, ya hemos solucionado las cotas de radier en ambas cámaras, en ambas esquinas. Ya hemos tenido todo esto y ahora nos vamos al diseño. Tengo para diseñar dos partes, dividida en dos partes. El diseño a tubo lleno, pero hemos dicho que nunca debe funcionar nuestro alcantarillado sanitario a tubo lleno. ¿Por qué? Les pregunto, les he dicho en la anterior clase. ¿Por qué? Porque el agua es erosiva. El agua es agresiva, es erosiva, en fin, y puede deteriorar muy rápidamente las paredes de la tubería o del conducto, ¿no es cierto? Entonces hay que dejar un colchón de aire ahí para que disminuya la agresividad. Y esa renovación de ese aire que está circulando por los conductos va a hacer de que mejore el problema de la agresividad del agua, porque lo que despide son óxidos, son gases nítricos se llaman,
los que dan mal olor a las aguas residuales. En las plantas de tratamiento se quema ese gas. Entonces, ese gas es el que va a ser disminuido en su concentración si nosotros dejamos que haya una circulación de aire en las tuberías. Por eso nunca se diseñan las tuberías a tubo lleno, sino a un tubo parcialmente lleno, ¿no es cierto? Parcialmente lleno, es decir, cuyo tirante sea mayor o igual al 20% del diámetro y menor o igual al 75% del diámetro. Y para eso, ustedes han recibido en la hoja número 4 de esa teoría, a ver, vean la hoja número 4, todas las funciones que necesitamos de acuerdo a un ángulo que se presenta cuando no funciona el agua, la tubería llena, ¿no? Lo que ocurre es de que yo tengo la posibilidad, la tubería está mal dibujada, desde luego. Vamos a tratar de dibujarla mejor. No está mal el pulso. Entonces, si esa es la tubería, nosotros tenemos un límite, decía, un límite para el tirante, un límite superior para el tirante y tenemos un límite inferior para el tirante. Este tirante máximo es el 0.75 el diámetro. Es 0. Caramba. Próxima clase voy a instalar mi tablet que me permite dibujar más rápido. Este es 0.75. Aquí 0.75 ¿de qué? De este diámetro. El diámetro de la tubería es esta. Ese es el diámetro. ¿No es cierto? Entonces, este es el diámetro de la tubería y yo tengo como tirante máximo el 75% de este valor de D. Y como un tirante mínimo, este mínimo, que es 0.20. Y esto tiene su explicación. Tanto para poder dejar todo esto como abierto para que pueda circular el aire por ahí, ¿no es cierto? Y nuestro límite de la cantidad de agua sea ese, ¿no es cierto? Este límite de 75. Entonces, este es el argumento que ya hemos hablado. Pero el argumento del 20% del diámetro lo hemos dicho muy tangencialmente en la anterior clase. Lo hemos dicho que es el 20% para garantizar ¿qué cosa? Lo hemos dicho, ¿se acuerdan o no? ¿Qué pasa en todos los sólidos? Para garantizar ¿qué cosa? Que pase, que se autolimpie, algo así. Ah, correctísimo. Para la autolimpieza, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón por la que tenemos nosotros que controlar esta situación. Voy a compartir ahora
la parte teórica. Y yo les decía que en la página número 4 de esta parte teórica están todas las relaciones para cuando la sección funciona parcialmente llena. Está el ángulo θ, que es el ángulo que se forma cuando tenemos un funcionamiento a sección parcialmente llena. El tirante normal, el área mojada, en función del ángulo θ, el perímetro mojado, el propio ángulo, el radio hidráulico, la velocidad y el caudal, y la fuerza atractiva. Entonces, todas estas ecuaciones tienen su deducción, y la tarea para la próxima clase es, para el próximo lunes, es la deducción de estas ecuaciones. Entonces, ¿cómo llegamos al θ de esta manera? ¿Cómo llegamos al tirante normal, al área mojada, el perímetro mojado, el θ en radianes, el radio hidráulico, cuando funciona parcialmente, la velocidad y el caudal, ¿cierto? Entonces, esta va a ser la tarea para la próxima clase, tarea número 2. Entonces, voy a dejar de compartir esto, pero yo ya voy a usar en mi tabla esa situación para poder diseñar. Voy a diseñar a tubo lleno, pero voy a verificar en funcionamiento real. Entonces, yo he decidido utilizar y me he quedado con la anterior recomendación que nos daba la norma de que utilicemos nosotros un diámetro mínimo de 15 centímetros o 150 milímetros. La norma actual vigente dice, pueden utilizar en 100 milímetros como diámetro mínimo, o sea, 10 centímetros. Yo no estoy muy convencido. ¿Y saben por qué han bajado de 150 milímetros a 100 milímetros en esta última norma, que está vigente? Han bajado para justificar el método convencional de pasar las aguas residuales de una vivienda a la otra, ¿cierto? Para eso han hecho. Y han dicho, voy a poner un tubo de 4 pulgadas y con eso me es suficiente. Pues yo no me he quedado ahí porque esa tubería, así sea de arranque, es conflictiva utilizar. Yo considero de que el diámetro de 4 pulgadas o de 100 milímetros está bien para las conexiones domiciliarias o para los colectores que se llaman secundarios, ¿no es cierto?, en la clasificación que hemos dicho. Entonces, para eso utilizo, pero verificando, porque también ahí hay otro error. Sigamos para no perderlo. Todo este diseño está hecho con la ecuación de Manning. ¿Qué dice la ecuación de Manning? Dice que la velocidad, ¿no es cierto?, la velocidad es igual a 1 sobre n por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2. Esa es la velocidad. Y el caudal va a ser igual a la velocidad, que es 1 sobre n por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2, y caudal es igual a velocidad por el área, y el área es igual a pi por el diámetro al cuadrado partido entre 4 cuando funciona a tubo lleno. Toda el área, ¿no es cierto? Entonces, tengo pendiente, asumo el diámetro mínimo y
me da una velocidad de 0.534. A ver, calculen la velocidad. Ese 0.534 quiero que lo reproduzca. N he tomado 0.03. Entonces, velocidad igual a 1 dividido entre 0.013 multiplicado por el radio hidráulico. ¿A qué es igual el radio hidráulico en una sección circular? Es igual a D cuartos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? También. D cuartos a la 2/3 y por la pendiente a la aumento. Entonces es 1 dividido entre 0.013 multiplicado todo eso por el diámetro, que es 0.015, ¿no es cierto? Dividido entre 4 elevado a la 2/3 multiplicado por el área. Pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Eso refleja esta ecuación. Esta ecuación de la velocidad. Eso es a tubo lleno, pero yo no quiero que funcione a tubo lleno y además no va a funcionar a tubo lleno. Voy a verificar el funcionamiento real. Entonces, quiero que determinen ustedes el valor de tirante normal aplicando la ecuación que tienen en la hoja número 4. Y sub n es igual a 1.31576 dividido entre el diámetro elevado a la 0.3558 y todo eso multiplicado por n, multiplicado por q, dividido entre la pétala medio, y todo eso elevado a la 0.504827. ¿Cuánto les da? Eso es lo que está puesto. Esta ecuación de y sub n es la que está puesta en esa tabla de Excel. A ver, yo quiero saber si estoy o no estoy equivocado. Alguien que termine el cálculo me dice si está bien o está mal. Dije el valor de n 0013, ¿no? El valor de qué? De n es el 0.013. Es el n de Manning para hormigón. ¿Vale? Además de que la norma boliviana nos dice que es otra cosa que yo no estoy de acuerdo. Dice, así utilicen ustedes la tubería de hormigón, la tubería de PVC, la tubería de polietileno de alta densidad, ustedes cuando utilicen la ecuación de Manning, van a utilizar el valor de 0.013. Y eso no es verdad. La argumentación que manejan es de que las aguas residuales van generando una película alrededor de la tubería que aumenta y uniformiza la rugosidad. Y eso no es verdad. Entonces, ¿qué efecto positivo puede tener en un análisis comparativo utilizar tuberías de menor rugosidad frente a otras de mayor rugosidad? Inclusive puede cambiarme diámetros. Si yo tengo tuberías de menor rugosidad, puedo bajar los diámetros. Y eso significa economía. Por eso estoy en contra de lo que dice la norma. Pues no se puede uniformizar eso porque no es verdad. Es verdad de que hay la formación de incrustaciones en las paredes de las tuberías, pero la rugosidad no va a ser igual en una tubería de hormigón, que en una tubería de PVC o que en una tubería de polietileno de alta densidad. Las rugosidades son diferentes. Por lo tanto, eso me permite a mí también ser más efectivo para poder lograr un ahorro en mi diseño. Entonces, ¿han llegado a ese valor, al 0.0523 o no? Sí. Bueno, ahora vámonos a
al cociente entre el tirante normal y el diámetro. O sea, tienen que dividir 0.0523 entre 0.15. ¿Cuánto les da? 0,3487. Está bien, ingeniero. ¿Está bien, no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué quiero mostrarles? Esto. ¿Qué es el tirante normal? Es el tirante con el que va a funcionar realmente el tramo del colector. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, yo tengo un diámetro de 15 centímetros, pero el tirante en esos 15 centímetros apenas son 5.23 centímetros. Por eso es el 34.9% del tirante, ¿no es cierto? O mejor dicho, del diámetro. ¿Sí o no? Estoy supuestamente sobredimensionando, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pudiera poner un diámetro más chico. Pero ¿cuál es el problema? El diámetro menor en los alcantarillados está definido no fundamentalmente por tema hidráulico, sino por el tema de operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque el agua que llevamos a través de los alcantarillados sanitarios lleva materiales en suspensión y provoca taponamientos que después generan problemas en el funcionamiento del sistema público del alcantarillado sanitario. Entonces, pues no puedo yo poner diámetros menores que aquellos que me permitan meter un equipo de limpieza. ¿Por dónde meto los equipos de limpieza? Por las cámaras que tengo en las esquinas o por las terminales de limpieza, que después vamos a ver. Después de hacer esta rayita, vamos a ver esta situación. Esta fila, ¿no? Se entiende esta relación de Y sobre D, ¿no es cierto? ¿De dónde sale? Ahora, esto lo tengo que comparar. Dice la norma, Y sobre D debe ser mayor al 20%. Ah, yo tengo 34%. ¿No es cierto? Si al 0.3490 lo multiplico por 100, es 34.9. O sea, tengo el 34%. Perfecto. ¿Es menor que 0.75%? Sí. Esta relación de Y sobre D tiene que ser mayor o igual, anótense, Y sobre D tiene que ser mayor o igual a 0.20 y menor o igual a 0.75. Ya está anotado con rojo. Eso dice la norma. ¿Está bien? El siguiente cálculo, uno de los controles ya ha cumplido. El tirante que tengo es mayor a 0.20 y menor a 0.75 de mi diámetro. ¿No es cierto? Entonces, eso quiere decir de que estoy cumpliendo la norma. Ah, pero yo necesito conocer la velocidad. La velocidad cuando funciona realmente con el tirante de 0.34. Porque aquí esta velocidad de 0.534 ha sido considerando que iba a tubo lleno. ¿No es cierto? Así han calculado 0.534. Ahora tenemos que calcular con la velocidad, la vamos a calcular con el radio hidráulico real, conociendo el tirante real, ¿no es cierto? El área sobre el perímetro, el radio hidráulico, y vamos a realmente conocer la velocidad real de funcionamiento de ese tramo de colector, que es diferente, fíjense, 0.534 y 0.450, difieren, ¿cierto? Esto es cuando estimamos el diámetro y calculamos la velocidad a tubo lleno, y esto es cuando verdaderamente
está funcionando dentro de ese colector con el tirante real. El tirante real, normal, es de 5.23 centímetros y su relación de tirante con un diámetro es 0.34. Entonces, la velocidad va a ser diferente. Entonces, utilizan ustedes el valor de tita, que la ecuación está puesta en la página número 4, ¿cierto? Y obtienen 144.838 tita en grados. Pero yo necesito para hacer todas estas transformaciones tita en radianes. Entonces, para cambiar a tita radianes, ustedes en la página número 4, tita en radianes es igual a tita en grados multiplicado por pi dividido entre 180. ¿No es cierto? Para transformar el ángulo de grados a radianes. ¿Se entiende? En grados tengo 144.838. ¿De dónde sale ese valor? Tita en grados, en la página número 4, es igual a 2 veces el arco coseno de ¿qué? De la apertura, entre paréntesis, está el diámetro, conocemos, 0.15, menos 2 veces y, menos 2 veces, ¿cuánto es y? Tirante normal, 0.523, menos 2 por 0.0523, todo dividido entre 0.15. Ese valor me da 144.838 grados del tita. Pero yo quiero convertir en radianes. Voy a convertir en radianes multiplicando por pi, dividiéndolo entre 180 el valor. Y eso me da tita en radianes 2.528. Este valor de 2.528. ¿Cierto? Eso sale de esta conversión. Ahora necesito el área mojada, pero el área mojada real no es el área mojada de toda la sección hidráulica, sino el área mojada de la sección que está funcionando y por donde está circulando el agua, ¿no es cierto? Y esa área mojada la calculo con la ecuación que está puesta en la página número 4, que es el área mojada es igual a d al cuadrado partido entre 8 multiplicado por tita en radianes menos el seno de tita en grados. Ese es el valor del área mojada, que me da 0.00549. Si ustedes reemplazan d, que es 0.15, lo elevan al cuadrado, lo dividen entre 8, abren paréntesis y ponen tita en radianes. ¿Cuánto es tita en radianes? Es 2.528 menos el seno de 144.838 les va a dar el valor de el área mojada. ¿Sí? Y el perímetro mojado. El perímetro mojado es igual, en la página número 4 tienen igual al diámetro multiplicado por tita en radianes dividido entre 2. El diámetro es 0.15. Multipliquen por tita en radianes, que es 2.528. 2.528. Y divídanlo entre 2, les va a dar el perímetro mojado igual a 0.1896. ¿Y a qué es igual el radio hidráulico? El radio hidráulico es igual al área mojada sobre el perímetro mojado. Entonces, ustedes tienen el área mojada ya aquí y tienen el perímetro mojado. Por lo tanto, tienen el radio hidráulico. Con esos valores, ustedes pueden entrar
al cálculo de la velocidad. Velocidad es igual a 1 sobre n según Manning por el radio hidráulico. Ya lo tienen el radio hidráulico aquí cuando funciona parcialmente. Por 0.0290. Radio hidráulico a la 2/3. Y multiplicado por la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Es 0.00385. ¿No es cierto? Y eso elevado a la pendiente a la 1/2. Y si hacen esa operación, les va a dar esta velocidad real, que también la pueden calcular con la ecuación que la tienen ustedes en la página número 4. 0.397 por el diámetro a los 2/3 dividido entre n, que es la rugosidad de Manning, abriendo corchetes o paréntesis, como quieran, 1 menos 360 por el seno de tita en grados, dividido entre 2 por pi por tita en grados. Eso elevado a la 2/3 y multiplicado por la pendiente. Le va a dar el mismo valor de 0.45. Y finalmente nosotros tenemos que controlar la fuerza atractiva. Y la fuerza atractiva o la fuerza de arrastre que tiene el agua dentro del conducto para cuando funcionan de manera parcial es igual a tau, es igual a rho por G por D partido entre 4, que es la ecuación que la tienen en la página número 4, abriendo paréntesis, 1 menos 360 por el seno de tita, dividido entre 2 por pi por tita en grados, y todo eso multiplicado por la pendiente. Y ahí me da la fuerza atractiva. Y aquí, en este diseño, yo tengo que controlar 3 cosas que se me exigen. El primero, el tirante que tiene que ser mayor al 0.20 y menor a 0.75. Primera cosa. Segunda cosa, la velocidad. La velocidad debe ser, a funcionamiento real, mayor por lo menos a 0.40. Dice 0.60 la teoría. 0.6 metros por segundo se equipara, dice, a la fuerza tractiva, de manera que garanticemos nosotros, ¿cierto? Garanticemos de que no se va a quedar los elementos en suspensión que tiene el agua residual, no se van a quedar a lo largo de los colectores. Y esa fuerza atractiva que nos exige la norma es de 1 pascal. Aquí tenemos una velocidad menor a 0.6, velocidad de funcionamiento real, ¿no es cierto? 0.45. Pero tengo una fuerza atractiva de 1.093. Estoy a que la velocidad de 0.45, yo tengo la suficiente velocidad como para garantizar la también suficiente fuerza para llevar, arrastrar lo que son los residuos que contienen el agua residual y no se me vaya sedimentando a lo largo de los colectores. Quiero que ahora escucharlo, si se ha entendido cómo he ido poniendo esos valores, o he ido sacando, más bien, determinando los valores en la tabla. Buen día. Buen día, adelante, háblame un poquito más fuerte. Entonces no es necesario cumplir la velocidad mínima, sino que la fuerza atractiva sea mayor a 1 pascal. Eso es lo ideal, pero van a ver que eso ocurre, la velocidad es pequeña en los tramos iniciales, cuando nosotros tenemos diámetros pequeños. Eso se va corrigiendo a medida de que vamos aumentando los diámetros. O sea, si tenemos 1 pascal,
nos quedamos tranquilos. ¿De acuerdo? No hay necesidad ni de modificar pendiente para aumentar velocidad, ni nada. Pero sí tenemos la fuerza atractiva suficiente, y eso generalmente ocurre, esas diferencias entre la fuerza atractiva y la velocidad menor a 60 cuando estamos en tramos iniciales. Porque fíjense, si la tienen ustedes la tabla al lado, en la primera no cumple, como acabamos de ver. En la segunda cumple, en la tercera no, en la cuarta sí. Todos los tramos iniciales no cumplen. Pero a medida que vamos bajando, ya se va aproximando al 0,6, inclusive aumenta, y más bien debemos controlar velocidades máximas, que hemos dicho cuánto que tiene que ser, 5 metros por segundo. Yo quiero que me digan, y quisiera, porque estoy absolutamente seguro, que no todos han seguido adecuadamente el desarrollo de esta filita que hemos... Imagínense, hemos diseñado un colector hasta ahora, ¿cierto? ¿Y cuántos colectores tenemos que diseñar? Son 3, 6, 9, 12, 15, 18. ¿Sí? O sea, es un trabajo fácil, pero largo, tedioso. ¿No ven? Entonces, como ya tienen ustedes la base de cómo se diseña, la próxima clase va a ser mucho más rápida. Dije una consulta rápida, por favor. ¿Sí? Hemos usado la pendiente de terreno, ¿no? No hemos Natural. usado- En ya. todos los tramos he utilizado la natural. Ya, está Se bien. adecuaba. ¿Para qué, Victoria? Para que no lleguen a las cámaras en Ok. cotas diferentes Mm, los colectores. Uno más arriba y otro más abajo. ¿No ve? Por eso he utilizado la misma pendiente. Sí, pero ¿Ya? podría ocurrir que tendríamos diferentes profundidades de zanja. y Fíjense usar las que rayas. aquí no dan diferentes profundidades. Sí, aquí no. Es porque Pero estamos podría dar. manteniendo, ¿no es cierto?, las pendientes naturales del terreno, y hemos adoptado una tapada. En algunos lugares, cuando crece el diámetro, aunque aquí está todos con diámetro de, ¿dónde está el diámetro? Hay de 150 y de 200, y hay de 250, me parece. Sí, hay de 250. Entonces, la tapada, José y Ucrán, va a ser menor, ¿no es cierto? Porque la tubería va a ser más grande. Porque nosotros diseñamos con las cotas de radier, que son las cotas de abajo de la tubería. ¿Me entiende, verdad, José? Todas esas cosas las vamos a especular, las vamos a resolver la próxima clase. ¿Y en qué difiere el método de las longitudes, del método de las áreas y del método de la densidad? En la determinación solamente de los caudales. Solamente en los caudales. Hasta la determinación de los caudales de diseño. Todo el resto, desde el diseño a tubo lleno, como el funcionamiento real, o el diseño a funcionamiento real, es igual el procedimiento. Exactamente igual. Lo que pasa es que la determinación de los caudales es diferente. ¿No es cierto? Aquí estamos suponiendo que el caudal global que nos hemos calculado, el máximo, el de erradas y el de infiltración, va a ingresar un caudal unitario, igualitario por cada metro de longitud. Y eso es mentira, ¿no es cierto? Se los he dicho. Pero como no tenemos planificación, pues tenemos que buscar soluciones. Entonces, esa es una solución. La otra solución es considerar una densidad poblacional uniforme. Y ustedes con su tarea que me han entregado, me han dicho de que eso no pasa. Porque no hay una densidad uniforme en los 4 barrios que le he pedido en Tarija. Ustedes me lo han dicho.
Entonces, el tercer método, que es el método más efectivo para determinar los caudales, es trabajar con el método de las densidades. Porque ese es el método que me va a dar realmente los caudales más reales, en función de lo que genera, del caudal que generan los beneficiarios del sistema de alcantarillado sanitario. ¿No es cierto? Vamos a poder estimar la población, que es la gente, esa población que me genera las aguas residuales, con mayor aproximación a través de la densidad poblacional diferenciada por sectores, ¿verdad? ¿Se entiende, José, ahora? Sí, está claro. Muy bien. Bueno, que estén bien, cuídense. Les agradezco. Buen día. Luego,